Bueno, muy buenas tardes para todos. Me he dado cuenta que desde el día que el señor Gustavo Petro tomó la decisión de transmitir lo que para él era un consejo de ministros, pero que además tomó una decisión trascendental de transmitirlo por los canales nacionales y los canales oficialistas, pues he venido observando los comportamientos de este lamentable episodio y algunos medios de comunicación me preguntaron a mí sobre el tema, sobre lo sucedido. De hecho, decidí no opinar sobre ello y esperar, porque me he dedicado a observar detenidamente los hechos posteriores a semejante espectáculo. A los colombianos los invito a que pongan mucha atención a esta reflexión. Cada paso que da Gustavo Petro, por más que, digamos, muchos asuman que consume droga o que digan que anda con travestis, otros dicen que Gustavo Petro mantiene borracho, si algo estoy absolutamente seguro es que con todo lo que menciona la gente, Gustavo Petro es una persona muy inteligente. No da puntadas sin dedal y cada paso que da político está fríamente calculado. Para los que me están observando en este importante video y sobre esta importante reflexión, quiero que tengan en cuenta lo siguiente. Si ustedes se dieron cuenta, no es producto de la casualidad de que Gustavo Petro quisiera mostrar honestidad ante la opinión pública y ante los colombianos. Y quiero con esto precisar sobre algo muy especial. Ustedes, los colombianos, han sido testigos de las declaraciones de Francia Márquez contra Petro, de las declaraciones, digamos que contra Petro y contra Benedetti y Laura Sarabia, pero vimos las declaraciones de Francia Márquez, muy duras, vimos las declaraciones de Alexander López, muy duras, contra Benedetti y contra Laura Sarabia. Vimos las declaraciones de Gustavo Bolívar muy fuertes contra precisamente Laura Sarabia. Y vimos que personas que hoy están en un entorno o en un escenario político fueron los que precisamente atacaron a Laura Sarabia, a Armando Benedetti y que manifestaron el malestar ante el presidente Gustavo Petro. Las personas que se manifestaron, si ustedes lo analizan, son los que se están proyectando como precandidatos presidenciales. Y aquí viene la trampa, diseñada y fabricada por este equipo de forma calculadora, sigilosa y mañosa. Estas son las maniobras de Petro. Pues, ¿qué hace Petro? Le manda el primer mensaje a los colombianos diciéndoles: yo soy un hombre honesto y quiero llevar este consejo de ministros con total transparencia para que los colombianos se den cuenta que yo soy un hombre que estoy poniendo en la cara al país, ¿sí? Y para que los colombianos se queden el cuentazo de que Gustavo Petro es un hombre que quiere poner en evidencia lo que pasa y que además es sincero, para que los sectores progresistas y de izquierda sigan admirando a Gustavo Petro diciendo: Gustavo Petro es el único presidente que le ha puesto la cara al país y que además hace los consejos de ministros públicos. Pero eso es la jugada del enroque en ajedrez. Movió dos fichas al mismo tiempo. Luego sale Francia Márquez, precandidata presidencial porque está sonando como precandidata, Alexander López, Gustavo Bolívar, que todos conocen que son precandidatos presidenciales, y salen a criticar a Gustavo Petro por tener a Laura Sarabia y Armando Benedetti. En el cálculo político, todo lo que pasó no tiene ninguna afectación contra Laura Sarabia porque no tiene voto ni va a ser precandidata, ni tampoco contra Armando Benedetti porque tampoco será precandidato presidencial. Los que son los otros. Y en ese orden de ideas, querían ellos, con este ejercicio interesante, mandar el otro mensaje: que los progresistas, los izquierdópatas, los del pacto histórico, pensaran que Francia Márquez es toda una heroína
una mujer valiente que no le tuvo miedo a Petro y que fue capaz de cantarle la tabla a Laura Sarabia. Y entonces Francia Márquez sí es, y hay que darle una oportunidad, porque no le importó ni siquiera pelear contra Petro. Lo propio lo hizo Alexander López, quien criticó de forma feroz al señor Armando Benedetti. Ya sabrán ustedes que cuando él se lance al escenario presidencial, entonces la izquierda lo va a rotular como un hombre valiente que no le tiene miedo a nada y que fue capaz de enfrentar a Petro y a su círculo más cercano, que es Armando Benedetti y la señora Laura Sarabia. Pero lo propio lo hizo Gustavo Bolívar, quien increpó de forma muy sobreactuada, eso parecía una plaza de mercado, atacó directamente a Laura Sarabia. Entonces, ahí lo que hicieron ellos fue un enroque, una jugada de enroque, donde por un lado mandan el mensaje para limpiarle la imagen al señor Gustavo Petro diciendo que es un hombre honesto, y luego por otro lado se da la otra interpretación, y era que los precandidatos presidenciales atacaran a Petro, atacaran su círculo cercano, y entonces hoy tener tema, porque lo he analizado detenidamente, tener tema los días posteriores a la valentía, porque he visto muchos medios de comunicación mostrando que Francia Márquez fue capaz de enfrentar a Petro, pero además fueron más allá, presentaron sus cartas de renuncia, diciéndole a Gustavo Petro, ahí está mi renuncia, decida usted. Con ese mensaje le estaban diciendo al país que no tenían apego al gobierno Petro y que si les tocaba irse, pues se iban, y que si Petro les decía que ya no más y les aceptaba la renuncia, pues que se iban, para demostrar que ellos estaban era por el pueblo, para salvar el pueblo, y que las cosas que estaban mal, que ya las hicieron mal, que ya la cagada está hecha, que ya el país se está cayendo a pedazos. Entonces salir a decir ellos que ellos no están de acuerdo con lo que está pasando, cuando fueron ellos mismos, Alexander Vega, Francia Márquez, Gustavo Bolívar, Armando Benedetti y Laura Sarabia, los que ayudaron a elegir al señor Gustavo Petro. Y lo vimos también, yo quiero que ustedes reflexionen sobre esto, lo vimos también sobre muchas personas que desde el petrismo hoy están gritándole a los ciudadanos que la paz total fue un fracaso. Es que atreverse Francia Márquez a decir que la familia de ella estaba más segura con el gobierno de Iván Duque, eso no le desgasta la imagen a Petro. Petro ya está quemado, está rostizado, está fracasado, su proyecto político se cayó. Y lo que están tratando de hacer es empujar a Francia Márquez, a Alexander Vega y a Gustavo Bolívar, que son petristas pura sangre, ustedes lo saben. Llama mucho la atención cómo la señora Claudia López salió a rasgarse las vestiduras contra Gustavo Petro. Lo propio hizo Angélica Lozano, su mujer, quien también ha salido a las redes sociales y a los medios de comunicación a atacar y a cuestionar el gobierno de Gustavo Petro. Pero salen a criticar algo que nosotros habíamos advertido. Habíamos dicho desde el principio que el gobierno de Gustavo Petro era un gobierno inoperante y que Gustavo Petro ya había hecho un pequeño experimento con la administración siendo alcalde de Bogotá, cuando destrozó Bogotá, cuando Bogotá navegaba en las basuras, cuando finalmente pasó de todo, hasta se emuló el episodio de los carrotanques con los carros compactadores de basura. Y resulta que hoy Claudia López sale a rasgarse las vestiduras cuando Claudia López también fue arquitecta del triunfo de Gustavo Petro. Yo los invito a ustedes a que reflexionen sobre esto. Esto es un plan bien diseñado. ¿Cómo estará de bien diseñado que estuvieron 6 horas al aire y superaron en rating a todos los programas que están en horario AAA y que son los de mayor sintonía en Colombia? La Casa de los Famosos les quedó en pañales. Y lo que tenemos claro es que este show del que hoy todo el mundo habla fue un show fabricado, porque una vez termina el evento o el Consejo de Ministros, Gustavo Petro se levanta de su silla, apenas termina le dicen corten, ya no va más, él se levanta y ni siquiera se despide. Entonces les quiero decir a ustedes que esto es una mentira bien fabricada para que nosotros los colombianos, unos criticarán a Petro y otros enaltecerán la labor de Bolívar, de Alexander López, de Francia Márquez, precandidatos presidenciales, diciéndoles que son unos valientes.
Ojo con eso, porque hay que aprender a leer los mensajes de Petro. Yo no me creo el cuento de que esto fue algo improvisado. No, señor, ellos querían que Colombia hablara de este episodio. Pero quiero terminar con esta reflexión. Cuando se le vengan al gobierno de Gustavo Petro a reclamar y exigir que los consejos de ministros no pueden ser transmitidos en vivo ni podrán ser publicados, porque hay una ley de 1900 y pico, que ya la veo en medios de comunicación, que ya la están refregando y que van a denunciar al señor Gustavo Petro, pero además el que autorizó transmitir el Consejo de Ministros. Entonces va a salir el señor Gustavo Petro a decir: qué pena, colombianos, pero esta era una reunión, no era un Consejo de Ministros, y era una reunión de ministros, y no tenía el nivel de Consejo de Ministros, y con eso se van a lavar las manos y entonces no va a pasar nada. Tenemos claro que ahí tiene unas bajo la manga Gustavo Petro, porque él va a decir: no era un Consejo de Ministros, porque no se trató los problemas estructurales de Colombia, y es la crisis del Catatumbo, la crisis en el Cauca y el conflicto diplomático con los Estados Unidos y el gobierno de Donald Trump. Ahí tienen los tres elementos para decir que esos sí eran temas importantes, y que prueba de ello era que no habían sido tratados en esa reunión, porque no era un Consejo de Ministros, sino una reunión con los amigos del gabinete, y que estaban debatiendo un poco de temas, pero que no era Consejo. Por lo tanto, una jugada en 3 vías que le salió perfecta a Gustavo Petro, y que se la quería compartir a todos ustedes como una reflexión. Ustedes dirán si yo tengo o no tengo la razón, o si tiene lógica lo que les estoy diciendo. Al terminar este video, déjenme su comentario. Yo soy Holman Guevara, uribista, desde la cuna hasta el cajón. Un abrazo para todos.